Este espacio es liderado por la Alcaldía de Santiago de Cali, nace de la visión y el liderazgo del alcalde Alejandro Eder, quien nos invita a soñar con una Cali renovada, resiliente y en armonía. Esto gracias al legado que nos dejó la COP16 y que hoy se traduce en la línea que nos inspira, así recuperamos Cali. Invitamos en este momento a Parques Nacionales Naturales de Colombia con el conversatorio sobre evaluaciones de daños y pérdidas ambientales. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. Es un gusto poder tenerlos el día de hoy acá en este conversatorio de gran importancia a nivel nacional, poder dar esos primeros diálogos del tema de daños y pérdidas a nivel nacional, un tema ambiental, siendo este un tema que comienza a tener una importancia a nivel nacional e internacional. Para dar inicio al panel nos gustaría presentarles un pequeño video sobre el tema de los virus voladores de gran importancia para lo que es nuestra recreación. Nacionales naturales de Colombia albergan gran de la biodiversidad del país, y esto más allá de su belleza escénica. Nuestras áreas actúan como soluciones basadas en la naturaleza, aportando a la seguridad hídrica del país, a la adaptación al cambio climático y a la reducción del riesgo de desastres. Los bosques y selvas actúan como esponjas naturales, capturando y almacenando agua durante las temporadas de lluvia, para luego liberarla gradualmente durante los periodos secos. Esto no solo asegura un suministro constante de agua, sino que también ayuda a prevenir inundaciones y sequías, contribuyendo de esta manera en la reducción del riesgo de desastres. Los ríos voladores son masas de aire cargadas de humedad que viajan desde la Amazonía hasta otras regiones del país. Por lo tanto, sin la integridad de estos ecosistemas, este ciclo vital se vería interrumpido, afectando la seguridad hídrica de millones de personas. De acuerdo con el estudio desarrollado por la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la precipitación promedio anual en el área de Chingaza muestra una dependencia del 93% y la humedad atmosférica transportada desde regiones adyacentes, mientras que el 7% restante se atribuye al reciclaje local de humedad a través de la evapotranspiración. En tal sentido, la región de la Amazonía aporta el 23,7% de la humedad y la región de la Orinoquía aporta el 25,2% de humedad al Parque Nacional Natural Chingaza. Por otro lado, los bosques en las laderas de las montañas estabilizan el suelo previniendo deslizamientos de tierra y avenidas torrenciales. A su vez, las áreas costeras protegidas con ecosistemas de manglares actúan como barreras naturales contra fuertes oleajes, producto de ciclones tropicales o huracanes, amortiguando su impacto y protegiendo a las comunidades locales. Además, los parques nacionales naturales son fundamentales en la adaptación al cambio climático. Los vastos bosques y selvas proporcionan refugio a una increíble diversidad de especies, permitiéndoles adaptarse a las condiciones cambiantes del clima. Conscientes de esta importancia, desde Parques Nacionales Naturales de Colombia se adelantan procesos de restauración que permiten garantizar la integridad de los ecosistemas y asegurar los diferentes servicios ecosistémicos que permitan el desarrollo de la vida. Las áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia son, sin duda, guardianes de la naturaleza y aliados indispensables en la lucha contra el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres. Su conservación y gestión sostenible son fundamentales para asegurar un futuro resiliente para las generaciones presentes y futuras. Muchas gracias a todos. Nos permitimos ahora dar paso a nuestro director general, Luis Olmedo, para las palabras de apertura del evento. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy feliz de estar, me contestaron, es un buen indicador. Buenos días.
aquí no van a pasar desastres, solo milagros porque están atentos. Bueno, a veces pasan cosas maravillosas y a veces ocurren milagros. ¿Cuál es la diferencia? Las cosas maravillosas suceden cuando hay un gran trabajo técnico en donde se logran compartir información y también se logra articular funciones. El día de ayer estuvimos en un taller, una charla, donde pusimos de presente una cosa maravillosa, y es cómo hemos logrado proteger el Parque Nacional Natural Farallones de la minería. Y todos los 10 conferencistas, divididos en 2 foros, resaltaban que había pasado una cosa maravillosa, y es que la gente se habló, que las entidades se coordinaron, que se manejó un enfoque de previsión. Y pues me pareció maravilloso. Hay que aprender de esas acciones, pero también a veces ocurren milagros. Los milagros son cosas que uno a veces no puede explicar. Es más, alguien dice, el doctor Ángel, que está ahí, tiene una frase muy bonita que dice que este país vive de milagro, porque con tantas cosas que suceden y vea que el país sigue adelante. Entonces Ángel dice que hay que aprender a hacer milagros. Eso también se podría. Un milagro es cuando la grandeza humana se expresa en su máxima expresión. Quedó redundante, pero cuando la grandeza humana actúa en su máxima expresión de bondad, generosidad, no solo los aspectos que podemos medir técnica y operativamente, sino cuando logra que la cooperación se traduzca en solidaridad y la solidaridad en acción conjunta, dejando de pensar en el individuo y pasando a pensar en el otro, y pasan cosas maravillosas que a veces no se explican. Sin embargo, en esta conversación me pregunto a qué tenemos que apuntarle, porque el título de esta conferencia para nosotros los técnicos es maravilloso. Es el análisis de las pérdidas y daños. Entonces uno va a la conferencia de Naciones Unidas y muestra que es un tema de punta, que es un tema muy importante. Sin embargo, su nombre, por decirlo de alguna manera, digamos con el ánimo provocativo, tiene un título antisexy, llamativo. Vamos a hablar de las pérdidas. Lo invito a una charla para hablar de pérdidas. Hablemos de los daños. No, pues tiene una carga, ¿cierto? Tiene una carga. ¿Cómo hacemos el milagro? Es que esto se vuelva una cosa muy poderosa, porque lo que hemos aprendido en el tema de desastres es que cada vez tenemos más daños, y la prevención que no hacemos genera mucho. Una plata invertida en prevención genera unos efectos muy positivos en la disminución del daño. Y la pregunta, cuando hablamos de este tema, en los temas ambientales, pues no sabemos cuáles son los daños. Pero cuando se cae un edificio, sabemos cuánto costó de pronto, ¿cierto? O cuánto dejo de percibir por el edificio caído, que yo lo arrendaba o lo disfrutaba. Pero cuando hablamos de la pérdida de un ecosistema, cuando vemos, por ejemplo, la desforestación de un bosque, podemos sufrir y lamentar la pérdida de ese material vegetal, de esas coberturas, pero desconocemos mucho lo que pasó con el suelo. No sabemos qué pasó con ese suelo que es prístino, nunca antes ocupado, ni qué pasaría con las aves que llegan allá, ni de la evapotranspiración que no vamos a hacer. Entonces estamos en un nivel mucho más complejo. La buena noticia es que lo estamos abordando. La mala noticia es que desconocemos mucho. En esta lógica, en esta cadena de valor, pudiéramos decir, en esta cadena de valor, sabemos varias cosas. Es decir, la pregunta es, ¿qué necesitamos saber más? O con lo que ya tenemos podemos actuar. ¿Qué sabemos? Sabemos que a mayor prevención,
menos daño. No, anotemos. Sabemos que a mayor prevención que se exprese en preparación, el daño se vuelve menor, pero sobre todo se puede pensar en una minimización. Una cosa es menor y otra es minimizar el daño. Por ejemplo, si tenemos áreas con buena cobertura boscosa, con ecosistemas en buen estado, los incendios son menos graves. Si tenemos ecosistemas degradados, los incendios son más destructivos. Entonces, miren que está pasando una cosa interesante. Cómo a través del análisis de pérdidas y daños podemos generar estrategias de largo plazo, bueno, de corto, mediano y largo plazo, que permitan prevenir el daño. Pero cuando hablamos de prevenir el daño, es conservar la vida. Nosotros no estamos solo previniendo el daño, sino conservando más la vida. En el Parque Nacional Natural Chingaza recientemente hubo un incendio. No había incendios desde hace 12 años en Chingaza. Estábamos tan confiados que hasta la brigada contra incendios que un tiempo estuvo ya estaba dedicada a otras tareas. Cuando salió el incendio, vaya a desempolvar esto, por favor. Pero logramos a través de una acción rápida detener ese daño. Un daño que se había previsto para, no sé si me equivoco en los datos, 600 hectáreas. Se proyectó a través de un sistema de simulación. Logramos que sea de 114. Entonces evitamos un daño. ¿Cuánto nos costó evitar ese daño? ¿Cuál fue la inversión en preparación que hicimos? ¿Cuánto nos hubiera costado restaurar 400 hectáreas o 500 de más? ¿Quién disfruta ese beneficio? ¿Quién debería pagarlo? ¿Cómo deberíamos hacer para mejorar la preparación y ser más eficientes? Entonces, este tema de prevención o cálculo de daños es un tema muy importante y es un tema de punta. Es un tema, digamos, moderno. Es un tema en el que aún no se ha avanzado lo suficiente. Y me siento muy orgulloso hoy de estar aquí y que me hayan dado la oportunidad de dirigirme a ustedes para contarles que Parques Nacionales está trabajando en una metodología de análisis de pérdidas y daños, siendo quizás una entidad pionera en este tipo de ejercicios, y estamos trabajando de la mano con algunas entidades que conocen o que han planteado estas metodologías, como es el caso de la CEPAL. También en Parques Nacionales hay un equipo de personas que hoy están dedicadas a hacer ese trabajo, liderados por James y Juan Carlos, no sé quién más, doctor Brea, bueno, todo el equipo, ¿cierto? La doctora Marta, pero fundamentalmente los guardaparques. Los guardaparques son los que están allí poniendo finalmente, como se dice vulgarmente, el pecho a la brisa. Acá le estamos poniendo el pecho a la vida para lograr que esos daños se minimicen. Hemos logrado ya hacer 2 o 3 ejercicios de los cuales el equipo les va a hablar sobre el tipo de daños y el tipo de estrategias que tenemos que hacer de allí para que el potencial daño no se vuelva a repetir o se vuelva a menos. Entonces, estoy muy feliz de que se dé esta conversación aquí. Y hoy, en particular, podemos enfocarnos porque nosotros tenemos una tarea muy compleja que es Parques Nacionales cuida la vida. Para cuidar la vida, cuida la naturaleza. ¿Y qué amenaza la naturaleza? Pues la amenaza un conjunto de acciones fundamentalmente antrópicas. Fundamentalmente de planificación. Ese es un problema estructural. Y hoy aquí en este ecosistema vamos a hablar de una que es muy particular, que es la minería. ¿Qué tipo de daños se pueden provocar a través de la actividad minera? Por supuesto, ilegal, porque en parques nacionales, los parques son de todos ustedes. Ustedes pueden reclamar propiedad en parques, porque es de todos. Los parques nacionales son de todos. ¿Quién nos está haciendo ese daño? A todos.
¿cierto? Si dañamos la biofauna o los ecosistemas marinos de Malpelo, pues no llegan las ballenas, pero ellos no tienen derechos, ¿o sí? Nosotros manejamos la posibilidad de que la vida siga. Entonces vamos a tratar de plantear algunas inquietudes y le agradezco al equipo y a los participantes que van a estar acá. Entonces me da mucho gusto que esté la Defensoría, que desde hace tiempo, no solo ahora, pero especialmente ahora, la señora defensora Iris, con quien he tenido la oportunidad de conversar, ha hecho mucho énfasis en los derechos de la naturaleza, que eso es un concepto todavía, ¿cierto? Porque los derechos son una construcción humana. Entonces, ¿cómo reclamamos los derechos de las ballenas? Eso también, ¿no? Pero sí podemos hablar de la totalidad, podemos hablar de la integralidad. Estoy muy feliz entonces de que estemos aquí conversando, poniendo esos temas sobre un tema que es de importancia, que es proteger las áreas con mayor biodiversidad en el país, que son los parques nacionales. Valga la pena decir que parques nacionales protegen los ecosistemas más especiales, más singulares, más únicos en el país más maravilloso del planeta, que es Colombia. Y algunos de los ecosistemas, todos los parques maravillosos, sus parques, son maravillosos. Ninguno es más o menos importante que otro. Es una función ecológica. Aquí tenemos una que toca verla con lupa, la corota, de 8 hectáreas. Es tan importante como el Chiribiquete o las 12 millones de hectáreas de Yurupari, porque estamos hablando de la función ecológica. Este ecosistema único planetario, que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Podemos decirles que nos faltan unas fichitas, como aquí Serranía de San Lucas, el bosque seco del Patía. Nos faltan los humedales en esta zona, todavía incorporarlos al sistema, al bien público. Hoy vamos a hablar de cómo lo cuidamos, cómo prevenimos los daños, especialmente por uno de los factores que más riesgo vamos a enfrentar en los siguientes 5 años, creería yo, por el auge del oro, que hace que el precio del oro sea cada vez más alto. Entonces, no estamos en una transacción, estamos en un compromiso ético, y por eso creo que la Defensoría debe, y qué bueno que esté aquí, de la defensa de la vida, porque la vida no tiene precio. Puede tener mucho valor que no reconocemos, pero no tiene precio. Entonces, esas metodologías deben empezar a incorporar ese tipo de análisis, y estoy muy feliz de que Parques esté liderando esa conversación con propuestas y con trabajo en la región. O sea que agradezco también a las autoridades públicas locales, como es la gobernación, la alcaldía, el DAGMA, la CBC, las universidades y por supuesto que estén también las comunidades en toda su extensión. De tal manera que es una conversación muy interesante que va a generar un hito para el siguiente año de conversación. Muchas gracias y bienvenidos a este foro. Muchas gracias, director, por sus palabras de apertura. Siguiendo con la agenda, damos paso a Andrés Velázquez, ingeniero geólogo de la Universidad Nacional, miembro fundador de la Corporación OSO, para una presentación sobre el tema de la evaluación de daños y pérdidas ambientales. Muchas gracias. Buenos días a toda esta audiencia. Bienvenidos a Cali. Antes de empezar, un chisme, una anécdota. Yo nací en los Barallones de Cali, por allá en el año 1956. Mi madre fue asistida en el parto por una indígena NASA, pero lo importante que quiero contarles es que yo conocí la civilización de una manera muy particular. Ya habíamos bajado la montaña de Picoloro de un rancho y vivíamos en el pueblo Parce. Yo era gemelo idénco a un vitelino, y mi hermano y yo, a quienes casi nadie distinguió nunca, tuvimos un susto enorme porque al frente de nuestra casa, sobre el camino de caballos,
apareció un dragón gigante, enorme, miedoso, echaba fuego y humo por la boca, rugía y con unas pezuñas enormes sacaba chispas de las piedras del camino. Nos asustamos tanto que fuimos al último rincón de la casa, ya casi a la orilla del río Pance. Nuestros hermanos mayores nos dijeron que el monstruo se había ido, y no, cuando salimos, susto mayor. Cuando mi padre llegó, él trabajaba en Cali, a caballo obviamente, iba hasta la playa y luego subía a caballo a la casa. Le preguntó a Fabiola dónde están los mellizos, le contó la historia, regañó a los mayores, y él, que no era muy cariñoso, digámoslo, nos cogió de debajo de la cama, nos abrazó, y ya hacia las 6 de la tarde nos llevó a mostrarnos que era el bulldozer que estaba abriendo la puerta. No había energía eléctrica, no había transistores, no había radio, televisión, nada. Y bueno, entonces cuento esa anécdota, que es el recuerdo más vívido que yo tengo, que ya 3 o 4 años máximo, que yo tengo del mayor susto de mi vida, porque es un honor estar aquí, saber lo que Parques Nacionales ha hecho, los parques nacionales y particularmente por el de Farallones de Cali, que yo diría, por puro ego, que deberían llamarse Farallones de Pance, otros dicen que deberían llamarse Farallones de Jamundí, etc. Bueno, entonces, la reflexión que tengo, voy a ir muy rápido, va en el mismo sentido en el que el señor director y conversaciones que hemos tenido con Juan Carlos Orrego y con nuestro amigo Carlos Carillo de la Defensoría, van en el mismo sentido. Tenemos una enorme dificultad para resolver problemas de evaluación de daños, pérdidas y costos por deforestación, y vamos a tratar de mostrar la complejidad de eso. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, tomé el documento que salió hace pocos días del PNUD para América Latina sobre una reflexión sobre bajo presión, recalibrando el futuro del desarrollo en América Latina y el Caribe. Obviamente tiene aportes de la CEPAL, pero también muchos aportes de entidades de Colombia. Y me concentré en el capítulo 5, un clima cada vez más cambiante, gestionar los riesgos de una crisis anunciada siguiente, pero solamente, como este documento lo pueden obtener todos ustedes, me centré en esto que me pareció muy bonito. Cuando 100 años de soledad fue publicada en 1967, la inundación que retrataba formaba parte de los muchos elementos surrealistas de su característico realismo mágico. Sin embargo, más de 50 años después, algunos de los escenarios antes fantásticos resultan inquietantemente familiares. La humanidad se encuentra en la era del Antropoceno, una nueva época geológica marcada por la profunda y desestabilizadora influencia humana en los sistemas naturales de la Tierra. Al igual que con la plaga del insomnio de la novela, en la que los límites de la realidad se desdibujan, el Antropoceno nos enfrenta a un mundo creado por nosotros mismos, en el que los límites de lo posible cambian constantemente. En esta nueva era, los límites planetarios son las fronteras para mantener un espacio operativo seguro para la humanidad. Ese es uno de los temas que tenemos como preocupación en este Antropoceno. Siguiente. También como referencia lo voy a invitar, ahí está el link al documento, a una visión global. Esta visión es del año 2024, en el cual se concluye que el planeta perdió 3.7 millones de hectáreas de bosques primarios en el año 2023,
que equivale a 10 campos de fútbol por minuto. O sea, estamos ante una situación. Nosotros, yo llamo a mis congéneres, nosotros, la plaga humana, porque nos comportamos como una plaga de langostas, o de cualquier otro bicho, de comillas, es algo que crece exponencialmente, agota los recursos y luego se extingue. Y la especie humana está actuando como una plaga. Estamos actuando como una plaga. Y voy a recalcar algo que dijo el señor doctor, el señor director. Cuando nosotros hablamos de desastres, siempre la gente, por algo antropogénicamente inexplicable, genera un rechazo. Hace muchos años, más de 30, casi 40 años, le presentamos al gobernador del Valle un mapa de las amenazas y una base de datos de los riesgos ocurridos en el Valle del Cauca, y el señor gobernador me mandó a decir: dígale al profesor Velázquez que no me hable de riesgos, que eso es de mala suerte. Luego nos volvimos muy amigos, porque luego fue alcalde de Cali y fue inaugurado con una emergencia, y lo acompañamos y se solucionó la emergencia. Pero bueno, ahí, la siguiente, por favor. Y de esa visión global, para centrarnos en América Latina, la buena noticia es que entre 1922 y 2022 y 2023, Colombia, que estaba entre los 10 países, junto con el Congo belga, Brasil y Bolivia y otros, con los de mayor tasa de deforestación, en el 2023 se disminuyó y Colombia tuvo un avance. En Colombia los números indican que la pérdida de bosque disminuyó en 49% en 2023 si se compara con el 2022. Esta buena noticia, sin embargo, siguiente, no fue la misma, porque luego, a ver, esta es la imagen de 2022 con respecto a 2023, siguiente, pero en el 2024 tuvimos un retroceso, según este informe reciente, que muestra que los puntos de calor en América Latina fueron muestra el informe de 2025 para sintetizar que en Colombia en el 2024 volvió a incrementarse la deforestación, seguramente asociada con problemas que todos conocemos de conflictos sociales, guerra, etc. Siguiente. Y aquí, ahora sí, Colombia regresó a las tasas más altas de pérdida de bosques primarios después de la caída del 23. Este es el 2002, tuvimos un pico muy grande de pérdida en los años 2017, 18, 20, descendimos en el 23 y volvimos a crecer en el 24. Siguiente. La conclusión que saca este estudio es que, a diferencia de muchos países en América Latina, los incendios no fueron un factor importante. El cambio de gobierno del 22 y se enfoca en la conservación forestal condujeron a una gran caída en la pérdida de bosques tropicales primarias en el 2023. Desde entonces, los desafíos como la presencia de grupos ilegales y el reasentamiento de comunidades que antes no tenían tierra han llevado a una mayor inestabilidad en áreas remotas y pueden haber contribuido a la pérdida de bosques. La suspensión de las conversaciones de paz y el aumento de la violencia en áreas remotas también han aumentado la minería ilegal y la producción de coca
alentado la pérdida de bosques. Esto no, estoy casi frente a ustedes que son especialistas lloviendo sobre mojado, pero lo que quiero es enfatizar de nuevo en lo que dijo el director. Estamos frente a un fenómeno complejo que no es lineal, que no es de una causa y un efecto en una secuencia supremamente clara. Siguiente. La primera vez que yo escuché música en Pance fue porque Telmo Montezuma, que murió hace poco, y su esposa de 102, ya 103 años, creo que todavía vive. Telmo Montezuma llevó una Victrola, una RCA Victro, y él tenía la cantina en una loma cerca de la iglesia, y de pronto escuchamos. Nunca se me olvida dos canciones, tenía solamente 2 discos impresos por un solo lado. Mar y Ramia era una, y con Amor en tinieblas, Ocúltame esos ojos que nunca han de mirarme, etc. Es una canción muy bonita. Y el otro era de, ahora sí, bueno. Traje este documento porque también nos vuelve a poner en el tema. Este documento es del 5 de junio del 2025, un documento preparado por Orlando Rangel, profesor de la Universidad Nacional, y que plantea que las cifras de deforestación en Colombia carecen de una cartografía apropiada. Y eso, cuando uno busca la información, se encuentra que todavía nos falta lo que, perdonen que reitere lo que dijo el señor director, que se ha avanzado, pero se necesita avanzar mucho más en la integración interinstitucional, con metodologías comunes y con la necesidad de construir líneas de base. Y con línea de base me refiero al concepto estricto en el sentido físico, son series de tiempo de datos cuantificables que tienen un historial que permite ver tendencias, series de datos básicos temporales, porque a alguien, a una institución, se le ocurre, voy a poner un ejemplo abstracto, que puede ser real, se le ocurre hacer la cartografía de la minería, y a otra entidad no le interesa la minería o la trata diferente, entonces hace un mapa diferente, que no es necesariamente compatible, y entonces los usuarios, y sobre todo los usuarios institucionales, se desconciertan. Siguiente. ¿Perdón? ¿Terminé? Sí. Ok. En el documento van a tener al final una referencia sobre un documento del Banco Mundial del 2009-2010 que les recomiendo porque trata el problema conceptual de metodologías para evaluar costos por deforestación, y un estudio más reciente de la Fundación Gaia Amazonas del año 2013 que plantea problemas y oportunidades de REDD. REDD es REDD Plus, que es la reducción de emisiones por deforestación y degradación, REDD y REDD Plus. Bueno, dejo ahí, había unos mapas de desinventar con bases de datos de la deforestación por municipio en Colombia y de deslizamientos, pero se me agotó el tiempo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a pedir por favor a nuestros panelistas que vamos inmediatamente
rápidamente aquí adelante, Carlos. Gracias, ¿cómo estás? Aquí está bien, por favor. Gracias. Bien. Bien. Bueno, muchas gracias, director Romero, subdirectora Marta, subdirector, gracias a todos los participantes, panelistas, estamos muy agradecidos de que nos acompañen en este evento. Una primera consideración. Las evaluaciones de daños y pérdidas en realidad surgieron a nivel mundial en 1972 y surgieron por, voy a serles sincero, mi visión, muy animados por la banca internacional, orientados sobre todo a identificar proyectos de recuperación por desastre y proyectos de inversión. Digamos, esa práctica empezó desde 1972 por parte de la CEPAL y se ha hecho fácilmente a nivel global, se han hecho 250 evaluaciones por parte de la CEPAL de daños y pérdidas, metodologías que se han venido, digamos, volviendo una práctica y una usanza a nivel global. Hay que diferenciar entre que es una evaluación ambiental y el conocimiento de los daños y pérdidas por los desastres a la estimación de costos. Yo he tenido la oportunidad en muchas ocasiones en América Latina de decirles, mire, no se obsesionen con el número final. ¿No? La gente dice, ¿qué número dio? Como si se tratara de una lotería. Digo, el problema, el tema, el corazón de las evaluaciones no es conocer el número final. ¿Cuánto costaron las hectáreas que se perdieron? Que esa cifra final es interesante para un gobierno que decide unas acciones de inversión, pero la naturaleza de las evaluaciones es conocer qué sucedió, qué tipo de bosque se afectó, qué tipo de viviendas, de qué tipo de población se afectaron, qué puentes, con qué funciones sociales se vieron afectadas. Ese detalle es el que es muy importante conocer, porque ese finalmente es la base de los procesos de reducción de riesgos y de recuperación por desastres. El número es importante, pero más que el número es entender lo que sucedió y sobre todo poderse explicar las causas de lo que aconteció. ¿Por qué la sequía llevó a que se exacerbaran condiciones que finalmente repercutieron en el incendio? ¿Y qué se pudo haber hecho para que eso no sucediera? Entonces, esta dinámica en la que estamos como país, que corresponde a una lógica global, de avanzar mucho más en la evaluación de daños y pérdidas, sobre todo de carácter ambiental, está orientada sí a conocer unos números, pero más que conocer los números, a que podamos entender el mundo como sucede y entender qué es lo que sucede. Y para parques naturales y para áreas protegidas esto es de una enorme importancia, porque si no conocemos lo que perdemos y no sabemos lo que tenemos, pues va a ser muy difícil poderlo defender. Bien, dicho esto, agradezco mucho al ilustre grupo de participantes, el doctor Andrés Velázquez. Ya lo escucharon, es una persona de mucha tradición en el tema de la gestión de riesgo de desastres en Colombia, con la oportunidad de ser parte del equipo que formó el Sistema Nacional de Prevención de Desastres con el decreto 919 del 89, la ley 47 del 88, ¿verdad, Andrés? Exacto, y ha sido una institución muy respetada en Colombia y fuera de Colombia en estudios de evaluación. La doctora Isabel, a quien agradecemos mucho, que yo sé que ha estado corriendo, es la jefe de planeación, una de las personas más importantes de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Buena parte de los procesos que lidera la unidad pasan por la oficina de la doctora Isabel, conocedora de estos temas y de otros. Muchas gracias por su participación. El doctor Carlos Cantillo también es un honor tenerlo con nosotros. El doctor Carlos Cantillo es desastrólogo ya, digamos, de la segunda generación, pero también con una historia muy importante en Colombia, en la Asociación de Desastrólogos. No sé si todavía se llama así, pero bueno, él nos corregirá. Y actualmente se desempeña como defensor delegado para la gestión de riesgos de desastres, una defensoría de reciente creación, una defensoría del pueblo bastante importante. Tal vez las niñas que nos acompañan, que son mucho más jóvenes, no habrá que explicarles un poco la función de la defensoría. Está bien,
pero es muy importante la Defensoría del Pueblo y la relación con parques nacionales naturales de una importancia altísima. Y por supuesto el doctor Cristian es nuestro delegado del Ministerio de Ambiente, de la Dirección de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, una de las personas del Ministerio de Ambiente que tiene también unas relaciones muy fuertes con parques nacionales. Entonces, doctor Olmedo, en este grupo de panelistas están panelistas que tienen mucho que decir para parques nacionales de Colombia. Y agradecemos este diálogo. Vamos a dividirlo como en dos preguntas básicas. Y la primera pregunta hace relación a cuáles son las debilidades que tenemos en Colombia para hacer buenas evaluaciones de daños y pérdidas. Si lo pueden responder de carácter general, pero sobre todo pensando en los temas ambientales, les agradecemos. Es dónde están las debilidades para la gestión de la información. Hay unas entidades que tienen un papel como la unidad que recoge información muy importante, pero seguimos teniendo problemas como país para poder tener buenos registros de daños y pérdidas. Entonces la primera pregunta está referida es ¿cómo fortalecemos la información de los daños y las pérdidas para poder tomar decisiones? Le doy la palabra a la doctora Isabel Pérez. Bueno, yo creo, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación a este espacio y empezar mencionando que para la experiencia de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, finalmente en temas de evaluación de daños y análisis de necesidades, es que nosotros tenemos metodologías muy diferenciadas a nivel sectorial. Es decir, que crear unos lineamientos metodológicos para hacer las evaluaciones a veces se vuelve muy difícil porque toca realizarlos de una manera muy minuciosa y diferenciada, dado que cada sector tiene que medir unos impactos diferentes. Eso entonces también se ha vuelto una barrera en el sentido de poder empezar a recoger toda la información para procesarla y dar datos generales de país. Esto porque no es lo mismo la información que me puede brindar a mí el sector vivienda, del sector ambiental, del sector agricultura, etcétera, y que finalmente lo que nosotros nos evalúan es dar el número de cuánto se perdió en el país, cuáles son los costos asociados del fenómeno de la niña en un valor, que eso nos permita, por supuesto, hacer las solicitudes para responder y poder hacer la planificación de los planes de acción específico para la recuperación. Entonces, un poco la primera barrera que yo veo es el tema de los lineamientos y cómo estandarizamos de pronto esos valores y esas características tan especiales de cada uno de los sectores para poder nosotros llevarlo a un valor grande y poder reportarle al país lo que está sucediendo en temas de impacto a nivel fiscal. Sin embargo, sí es importante también, ya aterrizándolo al tema del sector ambiental, pues destacar el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Ambiente con el EDANA, que tienen una metodología ya muy puntualizada y saben un poco recoger con más detalle cuáles son esas afectaciones del sector ambiental, de los ecosistemas, en términos también de fauna y flora. Pero lo que hemos evidenciado, y ya ahorita también el compañero del Ministerio de Ambiente podrá decirnos desde su perspectiva cómo lo ve, es cómo hacemos para que esas metodologías que son tan minuciosas y tan detalladas puedan entonces tomar menos tiempo en medirse, porque esa es la segunda gran dificultad que tenemos, y es que hacerlo finalmente puede que en una evaluación de una DANA se nos pasen 6 meses o un poco más de tiempo y no nos llegue a tiempo la información para hacer los planes, porque las declaratorias de desastre, sean de carácter nacional o regional, que pasan por nosotros desde la Unidad Nacional, pues tienen un término perentorio de 1 año prorrogable, pero si no hacemos el plan de acción antes de ese año, pues básicamente perdemos el poder institucional de ejecutar esas acciones, de pedir financiamiento y de hacer un llamado a la articulación nacional. Entonces, creo que la segunda dificultad es el tiempo, en términos también de lo dispendioso que es conseguir la información, la gestión de la información. Y tercero, aunado a lo anterior, vendría entonces de la mano el tema de los sistemas de información.
porque no están interoperando, hay diferentes fuentes de información, hay diferentes institutos especializados y todavía no hemos llegado a un acuerdo de voluntades como país para tener esa información de primera mano que nos permita tomar decisiones mucho más rápido, de manera efectiva y que realmente atienda a las necesidades que tenemos pues para atender cualquier situación de desastre. Entonces, esas tres cosas son bastante primordiales en lo que nosotros identificamos de dificultades en el tema de la DAN, destacando igual que es importante hacer las metodologías a ese nivel de detalle que se requieren para realmente poder dar cuenta de unas acciones que atiendan esa realidad, sobre todo en el tema ambiental. Y hablaba un poco también con la subdirectora María, como para finalizar este espacio de esta primera pregunta, que además en la EDANA ella viene impulsando el tema de manejo integral del fuego y el impacto de los incendios forestales, y pues no es lo mismo medir en términos de la extensión, porque usualmente nos referimos a las hectáreas afectadas, si no empezamos a cuantificar también la intensidad o la severidad de estos impactos. Ella me comentaba, no es lo mismo que haya un incendio en las copas de los bosques, que sea un incendio más sobre el subsuelo, que finalmente puede llegar a tener unos impactos mucho más fuertes en términos de todos los servicios ecosistémicos. Entonces, eso también es importante destacar, que a veces nos quedamos en la extensión de las hectáreas y nos falta llegar a entender la dimensión en términos de severidad de los impactos. Muchas gracias. Te entiendo, doctora Isabel, hablas lineamientos metodológicos, tener evaluaciones de carácter oportuna, tener información adecuada y poder conocer las diferencias que hay de cómo se evalúan los impactos con la diversidad de impactos que pueden existir. Quiero pedir el favor al doctor Cristian que reaccione un poco a la pregunta, a lo que ha dicho la doctora Isabel, pero que primero le expliques, tenemos un auditorio muy joven, que le expliques un poco a ellos qué es la EDANA, porque es una expresión que para nosotros es familiar institucionalmente, pero para los colegas que están de Azul, que veo que nos alegra mucho que estén. ¿De qué facultad es eso? De trabajo social. Si les explicas un poco para ubicarlas en qué tema estamos de evaluación de daños y pérdidas ambientales. Gracias. Bueno, primero con los buenos días y muchas gracias por esta invitación. Para nosotros, para el grupo de gestión de riesgos, estos espacios son supremamente importantes porque nos permiten no solo dar a conocer la metodología que se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, sino que intentamos fortalecerla casi que todos los días en el quehacer del Ministerio de Ambiente. Nosotros tenemos una metodología en el Ministerio de Ambiente que se llama la DANAC, que es una evaluación de daños y necesidades ambientales por desastre continental, que lo que intenta es hacer una evaluación y entregar unas cifras, digamos, en cuantificaciones biofísicas, en hectáreas, en más o menos qué fue lo que ocurrió después de un desastre en espacios naturales. En este sentido, nosotros hemos venido trabajando también con parques para tratar de fortalecer y tener una sola metodología de país y poderle entregar como esas cifras sectoriales a la unidad o a otras instituciones que lo necesiten, porque este tipo de evaluaciones, digamos, son muy importantes y han pasado un poco de agache en Colombia, porque lo que se ha fortalecido, digamos, desde la misma gestión del riesgo es tratar de cuantificar los daños en infraestructura y en vidas humanas, pero en el ambiente no. Entonces, digamos, estamos tratando de fortalecer mucho esa cuantificación, porque el ambiente, como todos lo podemos ver, es el que nos soporta no solo todas las actividades económicas, sino prácticamente toda la vida que nosotros tenemos. Ahorita, cuando Andrés estaba haciendo su exposición, él llamaba la atención sobre los daños que se pueden causar en el suelo. En el suelo, hablando de la capa superficial del suelo, que es de lo más importante que existe en los ecosistemas y a nivel biofísico, y ahí alberga todo, es, digamos, una capa que es tan pequeña, alberga o soporta casi todos los árboles, la vida, la vegetación, etc. Entonces, digamos que la DANA intenta hacer, y pues para reaccionar a lo que nos decía la compañera,
Digamos, yo estoy totalmente de acuerdo con la postura que aquí se ha manejado, que una de las dificultades que se presentan para hacer las evaluaciones de daño ambiental es que nosotros carecemos, no tenemos buenas bases, no tenemos buenas líneas de base para nosotros poder hacer una cuantificación después de que sucede un evento. Eso, digamos, en mi experiencia haciendo EDANAS en casi todas las corporaciones, eso ha sido muy difícil, ha sido muy dispendioso y eso requiere que nosotros fortalezcamos también mucho las capacidades locales. Digamos que, a diferencia de lo que sucede en parques, nosotros nos comunicamos mucho con las corporaciones autónomas regionales y en las corporaciones hay corporaciones que tienen un nivel técnico y financiero muchísimo mayor que lo que tienen otras corporaciones. Entonces eso se vuelve muy complejo. Segundo, también creo que cuando nosotros hablamos del daño ambiental, es muy complejo tratar de medir todo lo que es el daño en términos ambientales. También vos lo decías ahorita, cuando hay un terremoto y se cae un edificio, nosotros sabemos cómo se cayó el edificio, cómo se afectó y podemos hacer la cuantificación monetaria de ese edificio. Pero cuando hablamos del daño ambiental, muchas veces ni siquiera sabemos qué es lo que se dañó, por ejemplo, en un incendio. Nosotros podemos saber de pronto qué especies había de ciertos animales, pero la población, cómo se afectó, eso es muy difícil de poderlo cuantificar. Sin embargo, pues digamos que yo veo la EDANA o este tipo de evaluaciones como un proceso, digamos, cíclico y virtuoso además, porque a medida que vayamos haciendo más EDANAS, las líneas bases se van a fortalecer más. Se está cambiando como el chip a nivel Colombia de que el ambiente también hay que cuantificarlo y que los daños ambientales, pese a que no hay una inversión, entre comillas, es importante que nosotros sepamos qué es lo que estamos perdiendo en términos de capital natural en Colombia y eso va fortaleciendo asimismo las líneas básicas. Eso es lo que tengo para decir. Sí. Aló. Eso es muy bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hay un tema muy importante que hemos hablado con la Gypsy, es el siguiente, es la recomendación internacional es que en situaciones de desastres leves, moderados o graves se haga la evaluación de los impactos ambientales. Pero lo segundo que se dice es todos los sectores afectados por desastres, le hace vivienda, infraestructura vial, etcétera, etcétera, están conectados con una realidad ambiental. Y el desafío que tenemos es que los otros sectores del país sepan cómo después de un desastre se tiene que leer el código ambiental lo que ha sucedido. Este es un paso también que nos toca a nosotros fortalecer, porque esas conexiones, digamos, son más transversales. Y el segundo elemento muy importante que también es un paso que nos toca dar en Colombia es cómo conectan los daños ambientales con el impacto humano, porque esa conexión todavía no la hemos madurado. En todo esto el ser humano ocupa un papel importante, porque el ser humano primero es el encargado de conservar o dañar, pero además el ser humano recibe los efectos directos o indirectos de esto. Por eso es que ha sido importante para nosotros, y para Parques es muy importante la figura de la defensoría, porque Parques solo no puede cumplir su tarea si no es acompañado del país nacional y en particular de entidades como la defensoría, por las razones que acabo de mencionar. Entonces, doctor Cantillo, la misma pregunta. Usted como conocedor del tema, pero ahora en sus funciones en la personería, ¿por qué no nos dice un poco cómo se lee todo este tema de la evaluación de daños y pérdidas ambientales a la luz de la defensoría? Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la participación. Bueno, las precisiones del inicio, ¿no? La Asociación de Desastrólogos se llama Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres. Es básicamente lo que no es tanto un gremio, sino es una entidad que vela por una buena práctica en la gestión del riesgo de desastres. La otra precisión
Nuestra delegada se llama Delegada para los Derechos de la gestión de riesgos desastres. Y en ese sentido, pues la Defensoría del Pueblo es una entidad que por la Constitución del 91 se creó para la protección y salvaguarda de los derechos humanos. Y está compuesta por 42 defensorías regionales. Aquí el Valle del Cauca tiene una defensoría regional que cumple todas las funciones de la Defensoría del Pueblo. Es decir, si ustedes sienten que algún derecho le es vulnerado en cualquiera de los sentidos, pueden acudir a la Defensoría del Pueblo. Es una de las entidades que está hecha para eso. También tiene 18 defensorías delegadas. Una de ellas muy importante para este ámbito es una que se llama Delegada para los Derechos Colectivos y el Ambiente. Está dirigida por la doctora Erika Castro, quienes llevan una serie de actividades relacionadas, por ejemplo, con el tema de deforestación. Está sacando un boletín, no sé con qué periodicidad, pero ya se están sacando boletines sobre menciones de deforestación. Y también en otros ámbitos interviene la nuestra, y voy a hablar desde el rincón de la gestión del riesgo de desastres. Bueno, han tocado varios temas. Uno de ellos es el tema de la información. El problema de la información, pues parte, dice Omar Darío Cardona, uno de los colegas que sabe mucho de esto, que lo primero que se pierde en un desastre es la información. Y la información es supremamente básica o fundamental para poder llevar a cabo algunos procesos de la gestión del riesgo de desastre. La comunicación. Imagínense comunicar algo sin tener una información confiable. No, diga que fue un incendio o fue otra cosa que dañó allá. Es la información, es la base de la comunicación. Pero no es esa solamente. El proceso de participación se basa en una información. Yo, como le digo a las comunidades, oiga, participen de qué, no sabemos qué es la información. Otra base, otro insumo, o sea, en la que la información es un insumo básico, otro proceso, es en la toma de decisiones. Y básicamente la gestión del riesgo de desastres es un proceso de toma de decisiones. ¿Cómo va a decidir si hago esto o aquello si no tengo? Y aparte de eso, pues ya la evaluación de los daños, las pérdidas, la afectación. Ahí me voy a apartar un poquito de ustedes en el concepto de los daños ambientales, porque para mí los daños son todos. O sea, uno no puede desvincular como ser humano del ambiente. Hacemos parte, somos el ambiente. Entonces, hablar de la afectación solamente en términos ambientales, pues desde nuestro punto de vista de la gestión del riesgo, quedaría un poquito como si nosotros no tuviéramos nada que ver con el ambiente. Resulta que tiene unas responsabilidades muy grandes. El otro tema con la información es que es el soporte de unos derechos, y ahí sí va a meter la publicidad de la defensoría. Hay unos derechos que son propios de todos nosotros, y uno de ellos, por ejemplo, el derecho a la participación. No podemos participar sin tenemos información. Y en el tema particular de las afectaciones o de los daños, nosotros dividimos todo en tres grandes grupos de elementos expuestos o afectados. Uno, las personas y comunidades; otro, los elementos físicos. En este caso entrarían los ecosistemas, los edificios. Pero hay otros factores que son intangibles, pero que son también muy valiosos. Es todo lo que se deje de hacer por culpa del desastre. Todas las actividades, relaciones, funciones sociales, económicas, culturales. ¿Qué pasa a los campesinos? Se les viene el deslizamiento, no solamente pierden la casa, sino que tienen un problema de ingresos. ¿De dónde van a sacar para comer? Entonces, en el tema económico, y la CEPAL ha hecho unas metodologías muy interesantes sobre los impactos económicos a nivel global. Nosotros en la Defensoría le estamos poniendo el ojo a los impactos en los medios de vida de las personas. ¿Cómo afecta la economía familiar y la economía campesina, la economía de las
vean este tipo de cosas. Muchas gracias. ¿Cómo puede afectar a las personas? Entonces el tema de la información es un problema, al igual que todo lo que hemos estado hablando, es un problema complejo. Habría que definir, y veo que ya hay varios avances, es el modelo de gestión de la información. Tenemos que saber cuál es la información que se requiere recoger, quién es el productor de la información, pero también quién la organiza y quién la distribuye y quiénes van a ser los usuarios. Y los medios de esa información o los instrumentos mediante los cuales se captura, se organiza y se distribuye la información, ya los sistemas de información. Pero fíjense el reto tan grande que la primera vez que bueno, no sé si es la primera vez, pero ustedes los mayorcitos me corregirán. La primera vez que yo escuché de un sistema de información el tema del riesgo de desastres fue por allá en la ley novena del 79, que organiza el tema de las emergencias sanitarias, se llamaba. Y habla de que había que hacer unos estudios de vulnerabilidad de las obras, de las cosas, y tener unos sistemas de información con las variables para poderle advertir a las personas sobre cuáles eran sus riesgos, sus peligros. Después lo retomó la ley 46 del 88 y el decreto 919 del 89 con la creación del Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres, donde ya indica hay que hacer un sistema integrado de información. Y luego la ley 1523 en el 2012 nuevamente dice hay que hacer un sistema de información de gestión del riesgo de desastres. Y no solamente a nivel nacional, sino en sus réplicas regionales o departamentales y municipales. Pero de eso poco se ha logrado. O sea, la unidad, con la venida de la doctora, tiene algo que llama el sistema de información, pero pues básicamente es un repositorio. Y hay algunos subsistemas, digamos, el servicio biológico tiene unos sistemas muy buenos, muy robustos, el IDEAMA, todas las entidades, pero eso no es suficiente. Hay que integrar esos sistemas. Entonces, pues, muchas gracias. Gracias, doctor. Muy bien. Gracias por las precisiones también. Muy bien. Un tema que muchos de ustedes no conocen es que en Cali ha sido la tierra natal de muchos de los avances conceptuales a nivel mundial en gestión de riesgos, ¿verdad, Andrés? Por ejemplo, Desinventar nace en la corporación OSO contigo y con Julio Sergio. Desinventar es el sistema mundial que se lleva de inventario de desastres. Tenemos cambios, pero básicamente la esencia ha estado ahí. Entonces tienen una historia muy importante en esto. Andrés, en breve, ¿cómo evalúas tú las debilidades de información en Colombia para hacer evaluación de daños y pérdidas con énfasis en lo ambiental? Si tuvieras una pregunta más fácil, te agradecería. Ya lo han comentado, que tenemos Colombia, Chile, también Colombia han sido pioneros, no solamente en América, sino incluso en el mundo en este tema de, llamémoslo, gestión de riesgos. Y Cali ha hecho aportes importantes. Cali creó la primera oficina de Colombia, de lo que llamamos gestión de riesgos, que fue el COE, Comité Operacional de Emergencias. Y ese COE, durante muchos años, tuvo dificultades por celos institucionales. Hay un problema, el berraco de celos institucionales que no hemos superado y que no es solamente de Colombia. En los trabajos que recientemente hemos hecho para otros países, por ejemplo para SICA, 7 países de Centroamérica más República Dominicana, vivimos el mismo problema. Hay unos celos institucionales que se están superando y el concepto que primaba
hasta hace muchos años, hasta hace algunos años que ya se está superando, es que yo tengo la información mía y la información es poder. Eso se está superando y hay que terminarlo de superar, porque solamente cuando la información se pone en el dominio público y en el dominio interinstitucional es cuando adquiere valor. No es el concepto de antes que yo tengo la información, tengo el poder. No, yo entrego la información, me dan crédito y eso genera poder. Y lo digo desde la escala del barrio, con una junta de acción local o junta de acción comunal, hasta la escala de municipio, de comuna o de municipio, de departamento y de nación. Entonces, el problema que hay que resolver es también el de generar metodologías fáciles, etcétera, también posibilitar el intercambio de información. Y esta discusión que estamos dando hoy se va a dar en 8 días, el 8 de octubre, en un evento internacional al cual también he sido invitado, con un problema que no es solamente nuestro, es un problema global. Y el ejemplo, la pregunta que hace este evento internacional, patrocinado por las Naciones Unidas, en el tema de gestión de riesgos son las mismas preguntas que nos estamos haciendo aquí. Y les puedo poner un ejemplo. Nosotros creamos Desinventar porque entendimos en los años 80 que el riesgo es inmanente a la vida y que si por alguna razón profundamente antropocéntrica o psicológica negamos el riesgo, es desconocer que el riesgo es inmanente a la vida y que la vida está permanentemente adecuándose en superarse y en mantenerse. Y no hay nada más ejemplar de que el riesgo es inmanente a la vida que la crianza que nos da principalmente la madre. Cuando nacemos, nos protege, nos abraza, nos alimenta, nos abriga, nos enseña y vamos creciendo inclusive enfrentando el riesgo simple como el de cruzar una calle. La mamá te lleva de la mano porque sostiene, es que el riesgo está ahí, está aquí, pues, está en un escalón, está ahí. Sí, entonces entender que el riesgo es inmanente a la vida es un concepto que hay que mejorar y ya Desinventar, que nosotros lo donamos a Naciones Unidas, se aplica en más de 100 países, ya hay cerca de 100, de 1 millón de datos, pero miren cómo es el concepto de riesgos al que nos enfrentamos. Cuando en 2015 trabajamos para el IDIGER, estaba dirigiéndolo Javier Pava, nos encontramos con una base de datos para Bogotá a través del 123 principalmente de 7 millones de datos que iban desde el ataque al corazón de un transeúnte hasta el accidente de tránsito, el terremoto, etc. Logramos depurar esa base de datos y la base de datos de Bogotá, que luego seguramente también por celos o por lo que sea, no sabemos qué pasó con ese proyecto, logramos generar una base de datos del orden de 200.000 registros, que es hasta donde conocemos la base de datos más voluminosa y depurada que hay probablemente en el mundo. Entonces, esta discusión que se va a repetir a escala global la semana entrante nos va a enfrentar a problemas como este. Naciones Unidas, ustedes, algunos que me conocen saben que yo no tengo pelos en la lengua.
Naciones Unidas lleva varios años, casi 5, intentando mejorar desinventar. Entonces no han hecho sino botar plata, una consultora de Nueva York, luego con Nairobi, ahora con Bangkok, y están botando plata. ¿Y qué están generando hasta ahora? Además, porque a veces nos piden que veamos lo que están haciendo. Están generando pantallazos sin contenido. Entonces, lo que voy a rematar con un ejemplo para ver la complejidad que tampoco nos debe asustar. Es que la vida es compleja y por eso es bella. ¿Qué tal que fuera lineal? ¿Qué tal que estos hombres y mujeres que aquí fueran idénticos, igualitos? Sería horrible. Cada uno es un ser diferente, es una historia. Bueno, voy a terminar con un ejemplo que vivimos en el niño, en los años 80, 90 en Ecuador. El niño en Colombia es sequía, por el sur de lluvias. Entonces, hubo un desastre que generó varios días de disrupciones. Hubo un incendio y hubo muertos. Y ese incendio se produjo porque una familia vio que había un trancón en la vía que estaban construyendo y puso su fogón de petróleo, y el fogón de petróleo se derramó y ese petróleo, esa llama fue sobre la vía que estaba en construcción y esa vía estaba llena de petróleo porque el oleoducto transamazónico que viene de la Amazonas ecuatoriano a Esmeraldas se había roto y se derramó petróleo y se rompió por un deslizamiento que fue generado por el exceso de lluvias. Eso hizo que la gente se acumulara alrededor del deslizamiento que también había afectado la vía, y las caravanas de carros al lado y lado, con media banca de la vía llena con un depósito de combustible. ¿Ya? Entonces, ese y muchos otros ejemplos hemos estudiado con esas casuísticas, porque entonces, ¿cómo declara eso? Además, hubo explosión, es decir, el incendio además provocó explosión porque había un carro con gas, bla, bla, bla. ¿Eso qué es? ¿Cómo se come? ¿Cómo le decimos? Un deslizamiento. El geólogo estaría feliz, la que manda. Pero el técnico, el bombero o el seguro, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir la aseguradora? Bueno, pero ese es un tema que después trabajaré. Muchas gracias. Bueno, yo pido un aplauso para esta primera ronda de respuestas, por favor. Con la licencia de Gypsy voy a cambiar un poquito el formato para aprovechar esta media hora. Yo quisiera pedir un favor, si alguno de los colegas de parques, el director o su directora tienen una pregunta que la hagan ahorita, me gustaría mucho escucharla. Y otra pregunta del resto de los asistentes, tal vez de las personas más jóvenes que nos acompañan acá, si alguna de ustedes tiene una pregunta para los panelistas. Y pasamos a una ronda de respuestas. La doctora Isabel además nos va a comentar algo que le pedí el favor que nos comentara, pero pues, por favor, para que las colegas, algunas se designen para la pregunta que tienen. Sí, muchas gracias, muy interesante para mí. Quisiera hacer una pregunta, pero no sé a quién. Entonces te la hago a ti. ¿Usted que organizó esta vaina? No, mentira. He escuchado muy atentamente lo que han dicho y hay un elemento común en los tres y es el tema de la información. Uno habló de la seriedad de las series, me parece muy importante. Otro de la depuración, otros habló de compartir, otro habló de metodologías. Todo eso es información. Pareciera que desastre es información.
Es decir, un desastre de información. Vamos a pasar eso a la Facultad de Sistemas. Yo creo que mi pregunta sería entonces, si planteamos esa pregunta como está, el plan de trabajo sería mesas técnicas de información. Y entonces sale el técnico y dice, bueno, vamos a hacer el sistema. Sistema integrado de manejo de desastres. 5 años, cuando se completa 5 años, ya cambió la tecnología y nos quedamos en la cosificación. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con lo que sabemos? No digo que no sea importante. Yo, de hecho, en nuestra entidad estamos hablando de un sistema de información integral. Pero me preocupa que nos quedemos en la cosificación. Es decir, no hemos tenido la información, no hemos tenido las series, pero hemos actuado. No siempre adecuadamente. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos con lo que tenemos? Porque el desastre nos coge como está. Entonces, tenemos que actuar con la información que tenemos. ¿Qué solución damos? ¿O cómo afrontamos? El verbo es afrontar. ¿Cómo afrontamos esa situación, doctor Juan? Muchas gracias, director. Bueno, si me permite, vamos a montarlas. Hay un colega aquí la pregunta, nos gustaría mucho escucharles. ¿Alguna candidata? Está bien. Bueno, doctora Isabel, tú tienes la palabra que nos comentes el tema y la consideración que pregunta que hace el director. Bueno, esta pregunta es muy interesante porque acabamos de abordar las dificultades que tenemos y las brechas que existen alrededor del tema de la gestión de la información, pero también tenemos unos avances que de pronto empiezan a cerrar ese tipo de instancias que se han venido generando. Yo acá, mientras los compañeros hablaban, escribí un poco cuáles son estas ideas que quiero transmitirles, y básicamente es que hemos dado unos avances muy importantes desde la unidad como coordinadora de todo el sistema, y en el sistema pues por supuesto están todas las entidades de orden ministerial, pero también las entidades adscritas y las entidades que también hacen parte del Sistema Nacional Ambiental, y con ellas hemos llegado, por ejemplo, a la formulación del Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Este plan lo adoptamos el año pasado por decreto presidencial con un horizonte a 2030, y acá empezamos a tener unos temas de tipo metodológico y de lineamientos de política pública, pero también en temas de gestión de información. Entonces, algo a destacar muy importante es que de los 130 proyectos que quedaron en el plan, ya tienen un doliente a nivel sectorial, pero también pueden empezar a decantar a nivel territorial, y quedamos con varios proyectos. Uno es la implementación del Sistema Nacional de Información de Gestión del Riesgo a nivel nacional, también los sistemas de orden sectorial y los sistemas territoriales. Entonces ya por lo menos hay un avance y hay un doliente para cada uno de los sistemas. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros y en qué estamos trabajando? En los lineamientos, cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a dar garantías para que esto ocurra. Y de ahí entonces vale la pena también contarles que también de forma mancomunada con muchas de las entidades del país trabajamos en la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencia que esperamos adoptar antes de que se acabe este año, y en esta estrategia justamente tenemos todo el sistema para la coordinación de respuesta, es decir, quién hace quién, cómo lo hace y cuándo actúa, con qué capacidades, y acá empezamos también a adoptar un capítulo especializado en temas de gestión de la información, para que no solo quede en los proyectos del plan, sino en la estrategia como un decreto presidencial que es no solo de carácter voluntario, sino también obligatorio el tema del acceso a la información para la toma de decisiones en el territorio nacional, por ahora en el tema de respuestas. Pero además de la ENRE, que acá de la ENRE se despliega el tema de la evaluación de daño y análisis de necesidades, o el famoso EDAN, que luego aterriza a nivel sectorial. También hemos trabajado en la Estrategia Nacional de Recuperación Post-Desastre, y esta estrategia básicamente nos habla del tema de la estrategia de recuperación con un enfoque de resiliencia, con enfoque de adaptación al cambio climático y con enfoque comunitario, donde también además empezamos a diferenciar desde los lineamientos de política qué es respuesta y qué es recuperación, para que tengan dos escenarios de intervención completamente diferentes.
y entendamos que desde la respuesta tendemos las soluciones a los servicios básicos y a recuperar, a volver al Estado y que las personas puedan salvaguardar sus condiciones de la mejor manera posible, pero en la recuperación ya hablamos de cómo atendemos los medios de vida de las personas, cómo garantizamos una vida sostenible y digna para las personas y las comunidades que han vivido la materialización de un riesgo, y lo hacemos con el famoso EDAN, que ya entonces hablamos de pérdidas y daños y empezamos a meter esos impactos derivados que también tienen otros costos, porque hablamos no solo de la pérdida de la infraestructura vital, sino del resto de elementos asociados. Entonces acá en temas de alineamiento de política también hemos avanzado en eso, y en materia justamente de eso, lo que nos queda y que también estamos avanzando es en poder darle una fuerza al Sistema Nacional de Información. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Yo creo que también este año, antes de que se acabe el año, vamos a tener ya comprado un lago de datos. ¿Y por qué es importante tener un lago de datos? Porque es la infraestructura en la cual va a ser posible un repositorio de información en la cual podamos hacer grandes procesamientos de volúmenes de información para toma de decisiones. Y esto es algo que era una deuda también del país y del sector en general del riesgo para tomar decisiones, y que a partir de ya tener esa gran infraestructura, porque no es solo adquirir infraestructura o software, sino también ponerlo al servicio de poder hacer y agilizar estos acuerdos para interoperar o hacer gestión de la información efectiva y tomar decisiones. Entonces, hemos tomado cartas sobre el asunto. No es fácil, porque esto además necesita y de pronto se nos acabe el gobierno y no lo alcancemos a dejar todo, pero necesita una política de gobernanza de datos para también definir la calidad de los datos, cómo se van a suministrar, quién es el dueño de los datos, quién los puede editar, quién los puede consultar, y cómo empezamos a pegar todo este gran rompecabezas sin tampoco duplicar la información, porque nuestra intención tampoco es coger y duplicar la información del IDEAM o del Servicio Geológico en nuestro repositorio, porque eso es duplicar un gasto de almacenamiento, sino jalar esos servicios de información y empezar a producir y a tomar decisiones con más conciencia. Pero eso tiene una cosa que sí es una responsabilidad mancomunada de todo el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo, y justamente es identificar cuál va a ser la forma para que nosotros pidamos la información que hay que pedir y no nos llenemos de cosas y que sea fácil. Entonces ahí ya nos vamos a los instrumentos de captura, los retos de conectividad, cómo le enseñamos a la gente que está en el territorio a usar de pronto un survey o un formulario de Google o otra cosa que sea mucho más sencilla, pero que realmente pueda responder a estas necesidades que hoy tenemos en toma de decisiones basada en datos. Entonces, ese es un reto, y dar esos lineamientos para la estandarización de los EDANES y cómo vamos a realmente responder desde cada sector para esto. Eso es lo que hemos venido trabajando. Muchas gracias. Gracias, doctora Isabel. Si me da licencia, les voy a contar una anécdota de algo que nos sucedió cuando estábamos con Gypsy al comienzo de este gobierno, coordinando la Evaluación Nacional de Evaluación de Daños y Pérdidas. Estaba el doctor Javier Pava, director general. Y recuerdo que hacíamos reuniones con las gobernaciones porque estábamos en medio fenómeno La Niña 2020-2023 y estábamos esperando un plan de recuperación muy grande. Y recuerdo que alguna gobernación nos decía, porque les decíamos, hay que hacer una evaluación, hay que recoger la información, les explicábamos toda la metodología, y al final de esta sesión, de una de esas sesiones, un funcionario de la gobernación me dice, oiga, ¿y por qué no mandan la plata primero? Y después les mandamos la información. Y me di cuenta que eso era mucho el pensamiento de la gente, ¿no? ¿Para qué se ponen a preguntar bobadas, ¿no? Mande la plata. Entonces, pues quedé como muy impactado con el tipo de muy sincero además, ¿no? Muy sincero, es una persona muy sincero, pero para que fíjense un poco el gran desafío que hay de construir una cultura de gestión de la información, que es todo un reto, y no es solo un tema de tener un sistema de información perfecto, sino de construir una cultura de entender cómo se administra el Estado. Doctor Andrés, en la vía de la pregunta del director y del tema de desarrollo de capacidades, también, juntando esos dos temas, en breve,
¿qué crees que el país, qué desafíos tiene? En términos de que si mañana ocurre un desastre y no podemos desarrollar muchas de las cosas que quisiéramos desarrollar, un poco cuál es el desafío que tenemos en Colombia para poder hacer gestión de la información sobre procesos de recuperación, qué capacidades debemos desarrollar también. Bueno, me va a salir de lo tecnológico. Hay algo en lo que debemos fortalecer la institucionalidad del país y esa institucionalidad también apoye las iniciativas de base comunitarias. Necesitamos un proceso de educación porque no hablo del primer respondiente, eso es pensionismo, hay que hablar del afectado, del primer comprometido, del primer sujeto, sujeta o comunidad que tiene un riesgo cumplido o está frente a una inminente amenaza. Y solo cuando logremos penetrar esa base social, en cada caso vamos a tener mejores resultados. Y hoy en día, les cuento experiencias, he estado trabajando con algunos grupos juveniles de Cali. Hay un grupo que seguramente la gente de Farallones, de Parque, de aquí de Farallones, conoce muy bien, es el grupo que se llama Monte Adentro, de Pance. Es un grupo muy piloso de jóvenes y están comprometidos con la conservación y se han vuelto defensores, trabajadores, voy a decir en términos no peyorativos, trabajadores ad honorem y gratis a favor de parques y del Parque Farallones. Se identifican como tercera generación. Otro grupo que surgió en el estallido social aquí en Cali, ustedes recuerdan que el estallido inicialmente surgió en Cali en 2019. Ese grupo ahora trabaja en un barrio aquí que se llama Montebello y tienen una dinámica. Surgieron en la lucha en las calles y ahora están en la lucha en la protección del ambiente, del agua, en la reforestación, etc. Pues estamos asistiendo y esos pelados pues saben mucho más que yo. Yo podría haber inventado, desinventar, pero ellos cogen un celular y ya tienen bases de datos y tienen localización con GPS y tienen comunicación en red. Es decir, además de lo tecnológico, lo social y lo educativo, lo formativo, es una tarea muy grande que tenemos por delante. Y tenemos que reconocer, Juan Carlos y todos, que hay un conocimiento ahí, en la base social, que a veces es más importante que el que uno tiene. Gracias. Sí, ese es cierto, eso es un punto que Andrés tú resaltas. Sucede mucho en desastres, es el tema de los invisibles. Muchos de los problemas salen a flote, pero cuando hay un actor que se tiene una confianza y sale a levantar la mano y decir, sucedió esto con mi comunidad, estamos haciendo esto, o se dañó tal tipo de afectación en ecosistemas. Pero la verdad es que depende mucho del parlante que tenga, depende mucho de la voz que tenga. Entonces ahí es también una consideración de cómo avanzamos en un país que sea menos ciego frente a estos desafíos. Doctor Cristian, un poco también en la vía de la pregunta del director y sobre todo en la vía de la segunda pregunta. ¿Cómo hace el Ministerio de Ambiente para desarrollar capacidades de las corporaciones autónomas, de los actores propios del sector y de otros que estamos relacionados con ustedes para hacer evaluaciones de daños en las condiciones adecuadas? Pero también me quería referir un poco a la pregunta anterior, que me pareció bastante importante. O sea, ¿qué hacemos en este momento con lo que tenemos? Y el que hacemos con lo que tenemos yo lo veo desde
como desde dos puntos de vista diferentes. Lo que podemos hacer de arriba para abajo, desde lo institucional hacia lo local, digamos, y desde lo local hacia arriba, hacia lo institucional. Y ahí, digamos, creo que nos falta mejorar las metodologías para que sean unas metodologías estandarizadas. Con eso, cuando nosotros pues, podamos tener mayores bases de datos, nosotros ya sepamos, este dato es el que me sirve aquí, este dato es el que me sirve aquí, y poder armar como el rompecabezas. Y de abajo para arriba, pues también es resaltar la responsabilidad que tenemos todos, ya no como institución, sino como pues, ciudadanos de pie. Y aquí como uniendo lo que nos decía Andrés, todos, digamos, así sea muy poco, tenemos mucha incidencia, no solo en lo ambiental, sino en cualquier tipo de desastre. Entonces, rescatar eso también creo que es una responsabilidad de la que cada uno de nosotros podríamos como fortalecer, porque ese tipo de cosas son importantes, no solamente dejarle todo a las manos del Estado y decir, oh papá Estado, dime qué es lo que tengo que hacer, sino que yo también tengo una responsabilidad y yo también puedo ser un ciudadano activo desde lo que yo puedo generar. Y concretamente ya para la segunda pregunta, lo que nosotros hemos venido haciendo, la EDANA C, de las que les comentaba hace un rato, nosotros la actualizamos iniciando este año y hemos hecho ya muchas capacitaciones y asistencias técnicas con las corporaciones autónomas. Generamos unos talleres en donde cogemos como ejemplos en lo que haya sucedido dentro de sus territorios para que cada corporación, digamos, como que quede con esa capacidad instalada de generar la evaluación, de poder generar como el documento y que llegue un documento al ministerio y de esa forma nosotros poder generar bases de datos en donde podamos decir, mire, más o menos los incendios en Colombia se han comportado de esta forma, o las avalanchas torrenciales, o lo que sea. En este momento creo que la falencia para nosotros sí recae es en que las corporaciones todavía no nos han hecho llegar muchos informes, y eso digamos que ha sido difícil. Porque por ahora, pues digamos queda como muy hacia la voluntad de lo que hace la corporación. No es como bueno, digamos, sabemos que cuando es así como tan voluntario, las cosas no resultan tan chéveres. Pero digamos, hemos venido trabajando en ese sentido y la idea es seguir fortaleciendo las corporaciones e inclusive como juntar a otras instituciones, no solo las corporaciones, que también nos podrían dar no solo información para robustecer las evaluaciones, sino para ya entregar como mejores resultados de cara a la restauración o a la recuperación en términos ambientales, que es, digamos, el objetivo primordial de todas estas evaluaciones. Muchas gracias. Sí, bien. Doctor Carlos, las mismas dos preguntas. Bueno, en cuanto a, digamos, dice el señor director sobre el tema de que todo se está volviendo información. La información es un insumo nada más. Depende de la calidad de la información, es que se toman de pronto decisiones más como acordes con la situación o un poco menos. Y recordemos que la base del conocimiento es la información, es una de las bases, y el conocimiento es uno de los procesos o subprocesos de la gestión del riesgo de desastres que sirve de fundamento para las acciones. O sea, gestión del riesgo de desastres sin acciones no es, o sea, no para qué digamos, no sirve saber las cosas o conocerlas si no se actúa. Entonces, básicamente, todos los demás acciones de la gestión del riesgo, la reducción, el manejo de los desastres, todas esas cosas se derivan del conocimiento, y el conocimiento a la vez pues tiene una base, no es lo único, pero tiene una base en la información. Quería también referirme un poco cuando el doctor Juan Carlos habla de los invisibles. Pues para eso, esa es una de las misiones o propósitos de la Defensoría del Pueblo, es poderle darle voz
a los que no son escuchados o que porque no tienen un parlante suficientemente alto, pues se desconocen. Tenemos, pues no es que estemos compitiendo, pero hemos llegado a sitios que se presentan unas condiciones de emergencia a las que aún todavía no ha alcanzado a llegar el sistema, porque las comunidades acuden en primera instancia al Ministerio Público, que está integrado por la personería, las personerías, la Procuraduría y la Defensoría. Siempre llegan algún agente de esas instituciones en busca de ayuda. A veces dicen, como dijo la defensora hace poco, que la Defensoría es el último recurso que tienen las comunidades. Y dice, no, al contrario, eso sería muy triste. Debería ser pues, el primero. Si ese es el último, entonces es que el Estado no está funcionando. Entonces, básicamente, ese es como, y retomando también lo que dice Andrés, es básica la integración de los saberes, el saber técnico-científico, el saber local, el saber ancestral. Y el local es muy importante porque son quienes conocen el territorio, viven en él. De hecho, las comunidades a veces son las mismas, han contribuido mucho a la gestación de los riesgos y esos principios de autoprotección que se mencionan en la ley 1523, pues la única forma de que se materialicen es en las comunidades. Entonces, Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros estamos haciendo vamos a hacer una memoria de todo lo dicho acá. Creo que hemos compartido otros temas, hay otros temas que han salido y que no nos hemos, ameritaría mucha profundización, todos son conceptos muy valiosos. Y digamos, van a quedar en las memorias y los vamos a compartir. Yo quiero por último transmitir un mensaje optimista en el sentido de que el país debe sentirse muy orgulloso de lo que tiene en su institucionalidad. Yo que pues, tengo la oportunidad de estar en muchos países de la región, la verdad, lo digo por esta razón. Esto que vemos nosotros de poder compartir conceptos, de compartir información, de poder tener estos diálogos, no es tan común. Esto que ustedes ven aquí de estas 4 entidades representadas, si se van para otro país de América Latina, no es lo común. Uno los puede sentar a veces, ocasionalmente, a funcionar de diferentes entidades. Pero esto que estemos hablando con una historia compartida que tenemos de años, tendremos 30 años en el tema, otros tienen menos, que tengamos conceptos afines, que estemos interesados en el tema, que uno diga, bueno, el Ministerio de Ambiente interesado en gestión de riesgos, es obvio para el Ministerio que es un tema, en otros países no. Que exista una defensoría del pueblo o en otros países tiene otra denominación, que se interese en el tema de gestión de riesgos y los parques, eso existe aquí pero no existe en otro lado, no está común. Que exista una unidad que generalmente coordine y convoque y sea como el referente de todos con esa claridad de la gestión de riesgos y de la información, no es común. Entonces, yo creo que el mensaje es tenemos que cuidar mucho la institucionalidad, tenemos que cuidar mucho estos procesos de sentarnos a conversar y compartir elementos. Muchos de los colegas de parques están medianamente familiarizados con los temas, pero creo que esto también les sirve mucho a ellos porque se dan cuenta un poco que cómo esto hace parte de una dinámica más grande y que el sistema en realidad funciona porque ahorita somos 5, pero fácilmente a nivel nacional son 25, 30 entidades, doctora Isabel, las que se reúnen con una frecuencia enorme, diferentes comités y conversan, y para nadie es ajeno la gestión de riesgos. No es una entidad allá que maneja la gestión de riesgos y yo hago vías, sino que en Colombia el concepto está transversalizado. Y eso es lo que también yo quiero llevar un poco al tema de conservar las áreas protegidas. Tenemos que ver el principio de conservar las áreas protegidas, un principio de la cultura de los ciudadanos y de la cultura institucional. Que todos sintamos que conservar Farallones es conservar Tayrona, es también una responsabilidad del Ministerio de Infraestructura, del Ministerio de Cultura. Esa construcción de principios colectivos de acción me parece que es muy importante. Remato diciendo una frase de Gabriel García Márquez, optimista, que dice que las pestes y los
mensaje extraño de García Márquez, ¿verdad? De García Márquez, que dice: ni las pestes, ni los cataclismos, ni las guerras eternas a través de los siglos, ni los siglos lograrán reducir la ventaja tenaz de la vida sobre la muerte. Entonces, hay pensamiento, el pensamiento vive en el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, en el Sistema Nacional de Parques, y es bastante importante. Por último, quiero darle paso a la jefe de la Oficina de Gestión de Riesgos, Gypsy, agradecerle al equipo organizador, a Daniel, a Olga, a los demás compañeros de Parques, para que haga su síntesis y palabras finales. Hola, muy buenas tardes ya para todos. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Muchas gracias a nuestros panelistas, a nuestro director general y a los compañeros de Parques y aquí a los participantes. Bueno, ha sido un espacio muy provechoso y en línea con todo lo que se ha hablado el doctor Andrés frente a todo el tema del sistema educativo. Nosotros consideramos que sí es muy importante que la gestión del riesgo llegue al sistema educativo, porque no sé qué tanto puedan conocer ustedes de cómo actuar frente a algún evento que se presente en este momento, por ejemplo. Si tenemos un sismo, si tenemos una inundación, si tenemos un volcán y su erupción, si esas bases puedan estar en el sistema educativo, es muy importante y esto nos ayuda a reducir esas pérdidas y esos daños, sobre todo en vidas humanas. Entonces, pues recogiendo la mayor parte de lo que hemos hablado aquí y aprovechando que está nuestro defensor delegado, también es una petición de que este tipo de información logre llegar a esas bases, a las comunidades y demás, porque es allí donde podemos reforzar la gestión del riesgo de desastres. Y adicionalmente, frente a nuestras áreas protegidas, que son las grandes o son la medida más grande frente a las soluciones basadas en la naturaleza, el llamado también es a la conservación y a la protección de estas mismas, porque ¿qué sería de Cali si Farallones no estuviese? ¿O qué sería frente al tema de la provisión del recurso hídrico? O frente al tema de la calidad del aire o la regulación climática, que son los servicios ecosistémicos que nuestras áreas protegidas nos brindan y que muchas veces pues no son tan valorados ni están allí tan puntuales, porque son otros servicios los que sí llegamos a valorar y demás, como los de provisión, en el tema de alimentos, en el tema de, no sé, culturales. Entonces, recogiendo un poco, doctor Juan Carlos, todo esto y agradeciéndoles a ustedes por la participación. Y haciendo también una cordial invitación, director, para el 6 de octubre, donde tenemos también la presentación de los resultados del estudio de la CEPAL frente al tema de daños y pérdidas por la minería ilegal que se está dando en el Parque Farallones. Sabemos que no es un dato, que no es un número, pero que sí nos va a permitir conocer qué es lo que ha sucedido allí en el área protegida frente a la pérdida que tenemos de servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, aquí termino mi corta intervención. Muchas gracias a todos ustedes y estaremos atentos también, defensor, a los diferentes espacios y a la unidad, quien ha sido un aliado para nosotros en Parques Nacionales, al igual que el Ministerio de Ambiente, para lograr abordar los temas de gestión del riesgo de desastres. Gracias.